Bien, entonces vamos a continuar con el tema de los citotóxicos. Aquí se incluyen los quimioterapéuticos, viene incluido radioterapia, terapia monoclonal, pero yo creo que el más importante de todos es la quimio, los fármacos en donde actúan con relación al ciclo celular, ¿sí? Y sus efectos adversos, por supuesto, que es yo creo que lo más importante. Muy bien, entonces, la S significa síntesis de DNA, ¿ok? Las G, ¿ok? Estas G significan gap, son espacios. En la G1 significa que la célula está creciendo, nada más está creciendo de tamaño. En la fase G2 se está produciendo muchas proteínas que se van a leer. En la fase M, pues la mitosis. Y por acá van a ver algo que se le conoce como G0. Y la G0 es una fase estacionaria en donde solo hay unas células pocas que se quedan ahí toda la vida. Toda la vida. El miocito y las neuronas. O sea, ¿qué quiere decir? Que no avanzan ni G1 ni G2. ¿Ok? Estas células, ¿qué les va a pasar? Lo único que pueden hacer es crecer de tamaño, más no multiplicarse. Si empiezan a multiplicarse, neoplasia. Son los mecanismos en general de los citotóxicos y los quimioterapéuticos. Tenemos los inhibidores de la topoisomerasa, tenemos antimetabolitos, que realmente yo creo que les van a preguntar acetoperina y metotrexato. Y ven aquí por aquí, que ven hidroxiurea, ¿verdad? Muy bien. Y por acá van a ver los medicamentos que actúan en el ciclo celular, o sea, antes de que se repartan, se dividan. Y aquí están los platinos, ¿no? Cisplatino, ciclofosfamida, ¿ok? Y los signos de los microtúbulos, yo creo que el más importante aquí es la vincristina, ¿sí? Entonces, los antimetabolitos, ¿qué hacen? Lo que hacen, como su nombre dice, es generar metabolitos, ¿ok? Que eventualmente pues, dañan a la célula. El metrorixato lo que hace es inhibir una enzima que se llama dehidrofolato reductasa. Lo que va a hacer es que no se va a generar dehidrofolato a tetrahidrofolato. Entonces, por lo tanto, eso le hace daño al DNA. Entonces, el DNA se rompe, se disrumpe y ya no hay síntesis de nada, ¿no? Por eso se dice síntesis de DNA. ¿Le entendieron eso? Ahora, folato, ocupa folato, B9. Ahora, el B9, si no está presente, en este caso, el paciente va a desarrollar anemia. Entonces, los pacientes que usan metrotexato le van a dar el tratamiento de ácido fólico. ¿Ok? Esto es como que la conexión entre anemias y metrotexato. Es la única conexión que tiene realmente. ¿Ok? Entonces, el folato va a estar deficiente. ¿Por qué? Porque se bloquea la de hidrofolato reductasa. ¿Ok? Entonces, el paciente que usa metrotexato va a desarrollar anemia, otra. ¿Sí? Va a desarrollar anemia. ¿Anemia qué tipo? El paciente con megaloblástica, ¿no? O macrocítica. ¿Tú cómo esperas encontrar el volumen corpuscular medio? ¿Por arriba de o por debajo de? Arriba. Arriba, ¿De cuánto? bien. 100 Bien. fentrolitos, ¿ok? Fentrolitos, ¿ok? Bien. Y si le piden un frotis sanguíneo, ¿qué esperas encontrar con los reticulocitos? Un paciente que usa metrotexato y le da una anemia megalobástica. ¿Regenera o no regenera? No regenera. No regenera, ¿no? Porque el problema es el ADN, ya no el hierro, ¿sí? El ADN porque ocupa folato. Creo que más de eso no les van a preguntar. Ahora, siguiente fármaco, azatioprina. La ASA lo usan mucho, lo usamos mucho, mucho en la práctica. Pero metrotexato lo usan mucho en artritis reumatoide, ¿sí? Porque no sé, dudo que les vayan a poner un caso clínico de un paciente que tiene artritis. Por lo general siempre van a poner que tiene leucemias u otra cosa, ¿no? Es abortivo, si les vayan a apuntar el metrotexato. Todos estos medicamentos son abortivos, todos estos son abortivos, todos. No hay ninguno que no. ¿Qué estudio le vas a pedir al paciente que usa terapia con metrotexato? Y se lo vas a pedir 3 meses, doctora Fernanda. Todo paciente que utilice metrotexato, cada 3 meses se le va a pedir que estudie. Biometría hemática. Ujú. Exactamente. ¿Ok? Pero el paciente no va a tener anemia. ¿Por qué? Porque tú le vas a suplementar. ¿Qué medicamento, doctora Colmenero? Ácido fólico. Exactamente, ácido fólico. ¿Sí? También hay leucobrin, que es el folato inyectado, pero ácido fólico. ¿Sí? Muy bien, entonces, efectos adversos del metrotexato es mielosupresión. ¿Ok? Entonces, baja todas las interleucinas, deprime todos los linfocitos. El paciente desarrolla anemia megaloblástica. Puede llegar a desarrollar trombocitopenia. ¿Ok? Sangra el paciente. Es hepatotóxico, es el efecto adverso más característico del metrotexato, ¿eh? Aparte de la anemia megalobástica, hepatotóxico. ¿Ok? Hepatotóxico. ¿Sale? Puede llegar a ocasionar fibrosis pulmonar, pero no es el más común. Sorprendentemente,
Hay un fármaco que funciona para quimio y da fibrosis pulmonar y es el más característico de todos. ¿Cuál? La La bleomicina. bleomicina. Entonces se la van a aprender así. La ASA lo que hace es, vean por acá, la ASA es un inhibidor de la síntesis de purinas, ¿ok? Lo que hace es un análogo de nucleósidos. Lo que hace es insertar un nucleósido, o sea, insertar un nucleósido donde no debería ir y el ADN lo lee mal y se rompe. Está muy interesante cómo funciona la ASA. Entonces, la ASA también se le conoce como análogos de la 6-mercaptopurina. Lo que hace es, la acetopurina cuando usted lo administra se convierte en 6-mercaptopurina, ¿ok? Entonces, lo que hace la ASA es cuando entra a tu cuerpo, va directamente a la síntesis de purinas, ¿ok? ¿Sale? O sea, ustedes le pueden dar ya sea 6-mercaptopurina, ojo, escuchen bien, al paciente le pueden dar 6-mercaptopurina así como tal, o darle acetoprina. ¿Ok? Cuando la acetoprina entra a tu cuerpo, se va a convertir en 6-mercaptopurina, que es un análogo de nucleósidos. ¿Sí? Ahora, al fin y al cabo son antimetabolitos, o sea, quiere decir que antimetabolito va en contra del metabolismo. Entonces, lo que va a hacer la 6-mercaptopurina, ¿ok? O la acetoprina es insertarle un nucleósido donde no debería ir. Entonces el DNA se lee mal y se rompe. ¿Hace sentido eso, César? Pedro, doctora Mariana. El DNA no se va a leer igual y entonces se desfragmenta, lo desestabiliza. ¿Sí entendieron eso? Eso es lo que hace un antimetabolito, en este caso, la azatioprina. ¿Va? ¿O no? Sí. Sí. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Como va a disminuir la síntesis de nucleótidos, se va a empezar a activar una enzima nueva. ¿Cómo se llama esa enzima? Va a empezar a activarse las síntesis nuevas de purinas. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que los pacientes que usan azatioprina van a tener hiperuricemia. Estos son los neutrófilos hipersegmentados. O sea, ¿qué quiere decir? Un neutrófilo normal, ¿cuántos núcleos tiene? 3 núcleos. Es una sola polimorfonuclear. Pero aquí, ¿cuántos núcleos ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es una célula completamente inmadura. Es una célula blástica. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando está inmadura el neutrófilo, se ve así, de muchos núcleos. Ahora, ¿por qué no puede madurar? Porque le falta DNA. Y vean por acá cómo se ve una célula mucho más grande que otra. Si lo ves, está grandote, pero está deforme. ¿Si te das cuenta de eso? En cambio, fíjate, otro eritrocito, Emilio. Se ve redondita, ¿ok? Bueno, esta es una esferocitosis. ¿Qué tal acá? Está chiquitita, pero en comparación de esta de acá, está grandotota, ¿verdad? Doc, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Entonces, esto es lo que hace cuando hay defectos del DNA. Cuando hay defectos del DNA, las células no se forman bien, se ven feas, se ven de muchas formas. Así que en el examen, los frotis les van a poner imágenes de muchos tipos, pero ustedes busquen las células hipersegmentadas, los neutrófilos. Sobre todo, doctores, César, Pedro, doctora Mariana, doctora Fernanda, Colmenero, doctora Fernanda, sobre todo busquen neutrófilos hipersegmentados. Recuerden que un neutrófilo normal son de 3 núcleos, no debería tener más de 6 núcleos, y menos en el frotis, porque si está en el frotis, es porque ya salió de la médula ósea, está en la sangre ahí. Si es porque está en sangre, ya se maduró, pero ¿qué tal aquí? No está maduro. ¿Por qué? Porque le falta DNA. Porque la tetrahidrofolato está bloqueada, ¿verdad? Por el metrotexato. ¿Hace sentido, doctor Emilio? Doctora Colmenero. Sí. Doctora. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, por eso les digo. Por ejemplo, otra. Fíjense bien. Fíjense la pregunta tan capciosa que les voy a hacer. Y es un paciente que le van a iniciar metrotexato, un antimetabolito, y las opciones no viene biometría hemática. ¿Qué otro estudio le van a pedir si no viene biometría hemática? Frotis periférico, sanguíneo periférico. Frotis periférico. Muy bien, doctora, muy bien. Estoy orgulloso de usted. Muy bien, doctora. Frotis periférico. ¿Sí entendieron o no? Un paciente que tiene está refiriendo uso de metrotexate, si no viene biometría hemática en el examen, le van a pedir frotis periférico. Para observar, ¿qué, doctora? Los neutrófilos hipersegmentados. Frotis, pero así es como se ve, ¿no? Vean aquí una célula completamente normal, ¿sí? Y vean aquí una célula hipersegmentada de más de 6 núcleos. Entonces, los medicamentos que actúan a nivel de la topoisomerasa. ¿Cuál es la función de la topoisomerasa, doctores? La topoisomerasa normalmente lo que hace es cortar el superenrollamiento del DNA. Recuerden que la topoisomerasa normalmente funciona como un antibiótico muy parecido a los fluoroquinolonas.
Lo que hace es, aquí les puse dos ejemplos esto es ADN de bacterias, pero es básicamente lo mismo. Entonces lo que va a hacer aquí, intentar separarse. Pero cuando tú bloqueas la topoisomerasa 1 o 2, no se va a duplicar el DNA. En este caso no va a ocurrir la duplicación del DNA. Ojo, no es lo mismo que mitosis, ¿ok? Mitosis es que ya tienes una célula y se divide la célula. Aquí es el DNA, es diferente, Pedro, es muy diferente. Por eso los inhibidores de la DNA son iguales a los inhibidores de la topoisomerasa, ¿ok? Eso se llama replicación, se está copiando. ¿Cómo se llaman los inhibidores de la replicación del DNA? Los inhibidores de la topoisomerasa. ¿Qué hace la topoisomerasa? Es una enzima que corta. ¿Que corta qué? Normalmente el superenrollamiento del DNA. Entonces, si ya no hay una enzima que corte el DNA, o sea, ya no hay separación del DNA, pues se va a destruir la célula, en este caso, la célula tumoral, ¿sí? Recuerden que las células tumorales, al fin y al cabo, son células, tienen núcleos de DNA, pero el problema, ¿cuál es con las células tumorales? Que son blásticas, todas son blásticas, son las que no sirven, son inmaduras. El mejor ejemplo de todos es el etopósido, ¿sí? El etopósido, ¿sale? Etopósido. Leucos significan células blancas, ¿ok? Doctora, ¿ya ve que estoy escribiendo? Entonces, esas tres líneas van a estar bajas. Entonces, el paciente va a tener trombocitopenia, va a tener leucopenia, o sea, va a tener infecciones por todas partes, y los linfocitos también, ¿no? ¿Ok? Esto, cuidado con estos medicamentos. Ok. G2, una disculpa. Recuerden que G2 significa síntesis de proteínas. ¿Ok? Ya avanzamos la S, ya pasamos la parte de S. ¿Ok? Vamos a la G2. ¿Ok? No, se producen muchas proteínas. Ahora, ¿cuáles son los mejores ejemplos de esos medicamentos? Es la bleomicina. Así como se pueden dar cuenta, esta es la bleomicina. Así como se puede ver en el first aid. La bleomicina, ¿qué hace? Su mecanismo de acción es formar radicales libres y lo que hace es desnaturalizar el ADN y lo que va a hacer es que se rompa. ¿Ok? Y de los efectos adversos más frecuentemente es la fibrosis pulmonar. Formadores de radicales libres. ¿Ok? La G2. Realmente no les van a preguntar tanto efecto, no les van a preguntar tanto mecanismo de acción de este, sino el efecto adverso, porque es muy característico. Fibrosis pulmonar. Y de estudio de seguimiento le van a pedir, ¿qué? Espirometría. ¿El mecanismo de acción qué era? ¿Cómo era? Generar radicales libres, Doc, y se rompe el ADN. Ok, ok, ok. Sí, la biolomicina es un medicamento que tú lo administras y va directamente al ADN y tiene la función de convertirse en radical libre. Está padre ese medicamento. Ahora, los inhibidores de los microtúbulos, ¿ok? Estos son muy, muy interesantes. La vincristina, acuérdense de eso, vincristina genera efecto adverso de neuropatía periférica. ¿Por qué? Porque las neuronas no avanzan, entonces no sensa nada. Entonces el paciente se va a quejar de hormigueo. Acuérdense de eso. El paciente, ¿cómo se va a quejar de la neuropatía periférica? De hormigueo, ¿ok? Hormigueo. Estos te lo preguntan, ¿ok? Alcaloides, ¿ok? Los alcaloides, ¿qué son? Inhibidores de la síntesis de microtúbulos, ¿ok? Entonces, por lo tanto, van a frenar la síntesis de la visión celular. Vean por acá. Lo que hacen los microtúbulos, jalar cada cromosoma. Entonces, ¿qué hace? Frena la separación de cromosomas. Entonces, esta sí es mitosis. Recuerden que esto sí incluye mitosis. Ajá. Entonces, doctores, los fármacos que actúan en la fase de la mitosis son esos. Y todos estos son en interfase. Por eso muchos se lo sacan mal porque no entienden eso. Una cosa es la interfase del ciclo celular y otra cosa es la fase de las mitosis. Las mitosis incluyen profase, prometafase, metafase, telofase, anafase. Esas son cosas como tienes que saberlo nada más. No tienes que profundizarte, no tienes que aprenderte esto otra vez, ¿ok? Pero sí acuérdate que los cromosomas se separan durante la mitosis, ¿ok? Entonces, los inhibidores de los microtúbulos frenan la separación cromosomal. Al fin y al cabo, es un alcaloide, es un inhibidor de los microtúbulos. No importa si es vincristina o vimblastina, ¿cuál es el efecto adverso? La neuropatía periférica. Sí, es como los aires 3. Tienes el ibuprofeno, tienes el ketorolaco, todos te van a dar gastritis, ¿no? Pero tienes una variedad, Sí. ¿no? Hay unos que más tóxicos que otros, pero nada más estoy poniendo el ejemplo, ¿sí? Y de hecho, ahorita vamos a ver la vimblastina. La vimblastina se usa para Hodgkin, ¿ok?
No sé si saben, pero mientras más tóxico, mejor. En quimio es así. Mientras más tóxico, mejor. Alquilantes, cisplatino, ciclofosfamida, efecto adverso, doctores. Esterilidad. Adiós, hijos. Y cistitis hemorrágica. Su mecanismo de acción es romper el ADN. ¿Qué quiere decir? Que el ADN ya está hecho el ADN, o sea, tiene las dos hebras, pero entra y directamente lo rompe. Entonces, ni va a haber replicación, ni va a haber transcripción. O sea, no está en otra fase. Y entonces estos van a atacar esta zona del ciclo celular. Frenan su ciclo celular. Entran en la parte G0. Están guardadas. ¿Se acuerdan de eso que les dije? Hice las guardadas y se quedan en cero. Y hay unos que se quedan de por vida en G0. Por ejemplo, los eritrocitos avanzan del G0. Entonces, ni te voy a dejar que avances a G1, ni a G2, ni a S, ni a M, mucho menos. Entonces, desde el inicio lo atacan, desde la raíz, casi, casi. O sea, es que tú en las leucemias, por ejemplo, en los leucemias o en las linfomas, tienes un montón de blastocitos que no te sirven de nada, están ahí estorbándote nada más. Todo lo que tú dices es mejor las ataco los blásticos, ¿sí? Y se van a dar cuenta que cisplatino siempre se encuentra ahí en la primera línea de todos los tratamientos. Los tratamientos les abrevian como ABC, ACVVD. O sea, son abreviaciones de quimios. Y van a encontrar siempre ahí cisplatino, ¿ok? Van a encontrar también muy frecuentemente otros también. Pero bueno, y agregamos un efecto extra más del cisplatino, ototoxicidad. Te deja sordo. ¿Qué son los alquilantes? El ADN ya está, pero va directamente al ADN y a romperlo. Eso es un alquilante, ¿sí? Eso es un alquilante. El ADN ya está. César, todos están en blásticas, ¿verdad? Todos están en blásticas, ya son células, ¿verdad? Ya todos están, ya todos son células. Ya todos son células, ya tienen su ADN y todos. Yo voy directamente y lo rompo. Aquí que ven, esteroides, glucocorticoides. A muchos pacientes le vamos a dar glucocorticoides. Pero bueno, tanto fácil. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los glucocorticoides? Inhibición de las fosfolipasados. ¿Cuál es el efecto adverso? Osteoporosis. ¿Cuál es el efecto adverso? Cushing. Paciente femenino de 38 años de edad acude a consulta para la valoración de una tumoración a nivel de seno izquierdo. La biopsia posterior determina que la masa es cáncer de mama. Comienza tratamiento de radiación y quimioterapia. Uno de los medicamentos utilizados para tratar su enfermedad interrumpe el crecimiento celular al promover la estabilización de microtúbulos. ¿Cuál de los siguientes otros agentes quimioterapéuticos inhibe específicamente la misma fase del ciclo celular que el fármaco descrito? El vincristina, ¿no? Ok, ¿y bliomicina? ¿Por qué no biomicina? ¿La biomicina qué hace, autores? Es el de los radicales libres, ¿no? Exactamente, forma y genera radicales libres para romper el ADN. Entonces, como se pueden dar cuenta, recuerden que estos actúan en la fase G2, ¿ok? En la fase de síntesis de proteínas. ¿Cuál es el efecto adverso, doctora Colmenero, de un paciente que use vincristina? Neuropatía periférica. Muy bien, como las puntitas, ¿no? ¿Dudas, preguntas con eso?